Bueno, buenas noches. Mi nombre es Fabián Anaya, del programa de música. Y esta es el desarrollo de la actividad, el podcast para la fase 3 que se llama Análisis de Casos del curso Música en el siglo XX. El artículo que yo escogí fue El cultivo de la música adopta en Chile como una práctica histórico-social. La comunicación, circulación y recepción de 3 obras sinfónicas pioneras en 2 espacios institucionales. Entonces, hablando un poco de eso, vamos a desglosar el tema en varios aspectos. Primero hablamos de que, bueno, son 3 obras sinfónicas pioneras compuestas por que cada una, bueno, son 3 y una es de un autor y 2 es de otro. Hablamos de Enrique Soro y de Luigi Stefano. Eh, y estas 3 obras, perdón, son analizadas como prácticas histórico-sociales, pero son diferenciales, digámoslo así, en 2 periodos institucionales muy distintos de la historia, pues, de la música chilena. Entonces, hablamos de 2 obras de Enrique Soro, que la primera es el Gran Concierto en Re mayor para piano y orquesta, y la segunda que es la Gran Sinfonía Romántica en la mayor, la primera de 1918 y la segunda de 1921. Y la tercera obra es de Luigi Stefano, que es Más allá de la muerte, que es un poema sinfónico, eh, que es de 1922. Entonces, estas obras marcan como un punto de inflexión, digámoslo así, en la música chilena, en el proceso sinfónico. Hablan del proceso de profesionalización, de modernización y debate estético. Esto refleja, pues, se ve reflejado en su composición. Entonces aquí, bueno, voy a tratar como de dividir el video en 2 aspectos en cada cosa, digamos en los periodos históricos. Hablemos de el primer periodo, que es de 1918 a 1923. Este periodo es dominado por el Conservatorio Nacional de Música, eh, bajo un modelo como inicialista, como con pocas bases, con poca infraestructura, digámoslo así, y se dice la palabra exacta como incipiente. Entonces, te digo con pocas bases. Las obras de Soro y Giarda fueron presentadas en este contexto como expresionismo sinfónico nacional emergente. Este expresionismo tiene unas raíces europeas, si no estoy mal, sí, según lo que vi, y especialmente románticas. Y en el segundo periodo, que es de 1928 a 1950, surgen nuevas instituciones como la Orquesta Sinfónica de Chile, que surge en 1941. Y esta lo que busca es como profesionalizar el campo musical en Chile. Tiene un rol más activo como agente cultural, ahí como dato importante. Hablamos también en el siguiente punto en las 2 épocas. Entonces, hablamos de la comunicación, circulación y recepción. Entonces, en el primer periodo de la comunicación, circulación y recepción, la difusión era como limitada a ciertos círculos académicos y a élites culturales. Y se utilizaban medios como el conservatorio y algunos conciertos oficiales, pero con muy poca prensa especializada. Y para 1928 y 1950, que es el siguiente periodo, las nuevas plataformas como radio, conciertos, festivales, amplían el alcance de este repertorio que es sinfónico. Vamos a hablar de los 2 periodos también en la circulación. En el primero de 1918 a 1923, las obras circulaban principalmente en la capital de Chile, que es Santiago. Y la verdad tenía pocas giras, pocas repeticiones, entonces era más como centrado en ese aspecto. Y en el segundo periodo, algunas de esas obras revivieron, pero con nuevos conceptos. Eh,
habla ahí habla de que se crea como un auge del nacionalismo musical, de un nuevo nacionalismo musical chileno. Aquí hablamos de la recepción, ya hablamos de la parte del público. En la crítica inicial podemos encontrar que las obras fueron valoradas por su factura técnica y su nobleza estética, pero tuvo críticas por no representar una identidad chilena, que sea auténtica. Hablaban de que no parecía, bueno, al ser de raíces europeas, no parecía como, o bueno, siento yo, que era una cultura chilena interpretada en las obras sinfónicas iniciales. Ya en el segundo periodo se tomó más de forma ideológica, se comenzó a leer estas obras como parte de un pasado conservador y buscaba hacerle como un frente a las nuevas corrientes que tenían una estética nacional chilena un poquito más radical. Aquí tengo como un paréntesis que dice: Soro especialmente fue visto como el último gran sinfonista romántica, mientras que figuras como Giarda fueron progresivamente olvidadas. Habla de un gran sinfonista romántico porque, bueno, estuve escuchando y ahí en el foro de discusión está eh, la forma en por qué elegí la obra de Soro especialmente y sobre por qué es el último sinfonista romántico. Y aquí hablamos de algo que le puse como título la propuesta metodológica. Entonces el texto lo que propone pues analizar las obras, pero no solo desde el ámbito estético, no solo de, bueno, qué parte de la obra tiene, qué no tiene, cosas así, sino que lo habla como productos culturales, inscritos en instituciones y procesos sociales. Porque además de esto, pues pasaron por procesos sociales, políticos de la época, entonces también tuvieron como un contraste en eso. Y hay frases que saqué de ahí que son, por ejemplo, que no se trata de quién compuso qué, sino de dónde, cómo y por qué se interpretó. En esto la saqué porque en una parte estaba como plasmado de que eh, emitían unos documentos para la comunicación que no eran como lo que se leía en medio de los conciertos, sino que era como algo que se repartía. Entonces hablaba de que estos documentos lo que trataban era de mostrarle a la persona que iba a ser el receptor eh, para qué se interpretaba, cuál era la intención. Como segunda frase que saqué está: la música adulta es abordada como una práctica histórico-social donde los agentes, o sea, los compositores, instituciones, la crítica, el público, disputan sentidos, legitimidades y modelos de nación. A esto me refiero con que buscaban era como que el público se educara a través de estos documentos de comunicación y que buscaba una mejor recepción. Entonces, cada uno tomaba como un sentido, ¿no? Porque pues tampoco podemos decir que todos tomaban, pero la idea era como hacer un modelo de nación en donde se legitimizara esa música nacional. Bueno, sí, se legitimizara. Y la tercera frase que coloqué es que así estas obras pioneras permiten rastrear cómo se fue construyendo el campo sinfónico chileno, con sus intenciones y exclusiones y procesos de canonización. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque se dice que antes de 1928 pues que no había como una base para la música sinfónica chilena y pues los pioneros son quienes armaron y formaron dicha base que fue necesaria para los que venían después y que revivieron esas músicas sinfónicas. Entonces, bueno, como resumen eso, hablamos de tres etapas, de dos, perdón, etapas y en el foro pues complementé un poquitico más. Eh, Se menciona también al final, bueno, por una parte, a Wilson Santa Cruz, que tuvo una influencia en la institucionalización de la música como práctica profesional y organizada. No solo fueron estos dos, no, estos dos fueron pioneros, pero también se menciona a alguien más. Entonces, espero como que haya sido muy explícito con lo que traté de plasmar y con mis frasecitas ahí. Espero les guste y pues muchas gracias.